Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues el tema que me pusieron a hablar es algo de lo que ustedes saben mucho. De esta conferencia yo quisiera que ustedes salieran raudos a leerse este libro, se llama A Cure Within. Es el libro de Neil Canavan que cuenta la historia de la inmunoterapia en oncología de una manera tan amable, tan amigable. Es una lectura de, pues si uno tiene afán, como yo tenía ayer, de unas cuantas horas, ¿cierto? Y es maravilloso. Y esencialmente todos sabemos que en los pacientes con cáncer, pues la relación entre la inmunidad y el cáncer es algo que es bastante conocido. Los pacientes inmunosuprimidos o que reciben medicamentos inmunosupresores tienen mayor riesgo de cáncer, de cierto tipo de cáncer, y los pacientes que tienen linfocitos infiltrando el tumor, se ha visto en muchos lugares que tienen un aumento en la supervivencia global comparado a los que no tienen linfocitos. Y pues básicamente está, uno de los protagonistas es Robert Schreiber, ¿cierto?, que trabaja en San Luis, que fue el que acuñó este término hace muchos años, por allá en los 80, que se llama immunoediting. Y esta es la forma como él le explicó a Canavan lo que era el immunoediting, y por lo tanto ustedes van a necesitar algo un poquito más refinado. Y la inmunoedición básicamente tiene tres fases. La fase de eliminación, en donde las células, el sistema inmunológico destruye completamente las células tumorales. Tiene otra fase, una fase de equilibrio, en donde las células tumorales están medio en jaque. Ni crecen, ni se mueren. Y está la fase que todos tememos, que es la fase de escape, que es cuando el crecimiento de las células tumorales no es detenido. Entonces, el objetivo de la inmunoterapia del cáncer, sí, de la inmunoterapia, es aumentar o restituir el sistema inmunológico para detectar y destruir las células tumorales y negando los mecanismos de evasión. En síntesis, básicamente es convertir de un immunoediting escape a un immunoediting elimination. Eso es lo que busca la terapia contra el cáncer. Entonces, uno de los primeros protagonistas es Steven Rosenberg, que trabaja en el NIH y fue la persona que básicamente fue el interleukin 2 guy, o sea, el hombre que hizo interleuquina 2, y básicamente se aprovechó del descubrimiento de Gallo. ¿Se acuerdan de Robert Gallo, al que le robaron, dice él, el descubrimiento del virus del VIH? Sí, realmente no lo robaron, él se lo está tratando de robar. Pero pues en 1976 él descubrió la interleuquina 2. Y Rosenberg hizo lo siguiente: cogió 10.000 células de células T de ratón, le dio interleuquina 2 murina, y que se convirtieron en 300.000. O sea, realmente la interleuquina 2 es un factor de crecimiento de células T extraordinariamente potente. Y entonces lo que él dijo es, ¿qué tal si le damos recombinante, pues interleuquina 2 recombinante? Y lo hizo en el 84, junto con una infusión de linfocitos, que yo creo que no era tan importante, y esencialmente se lo dio a humanos, y destruyó el melanoma metastásico de Linda Taylor. Y Linda Taylor es esta señora que en 1984 tenía melanoma metastásico. Aquí está el doctor Rosenberg, y miren a Linda Taylor en el 2014. O sea, Linda Taylor parece que no se murió de melanoma. Sí, además está viva. Entonces, esencialmente, ese fue como el inicio. Lo que pasa es que todos sabemos que dar interleuquina 2 primero, pues no sirve casi nunca. Sirve un poquito en renal y en carcinomas y en melanomas, pero pues la toxicidad que tiene es inmensa. Viene el área de las vacunas terapéuticas, y yo quiero resumir eso en un cuarto de diapositiva, ¿cierto? Es largo, tedioso y usualmente es inefectividad. O sea, podemos hablar todo lo que queramos de vacunas. De hecho, yo he tenido que hablar de vacunas en este foro ante ustedes, y me ha tocado decir que no sirve. Y en conclusión, no sirven. Ahora, hay excepciones. Sí, el T-VEC parece funcionar, pero es tan poquito, el Sipoleucel.
parece funcionar, pero incluso ya ni siquiera, si uno quiere utilizarlo, es fácil obtenerlo porque el laboratorio que él hacía ya salió del mercado prácticamente. Lo que ha sido mucho más productivo es la activación de las células T. Y dentro de la activación de las células T, realmente el hombre que nos abrió el camino de las células T como algo distinto a las células B modificadas. O sea, antes se pensaba que las células T eran esencialmente un linfocito B, en donde había una pequeña diferencia. Y resulta que no. Este TAC-MAC se le dio por encontró el receptor de células T, que es un animal completamente distinto a lo que es el receptor de células B. Y eso lo hizo haciendo comparación de genoma. Comparó el genoma de las células B con las de células T y estudió lo que se sustraía de los dos y que quedaba en las células T y logró encontrar eso que la diferenciaba y se pegó de eso, clonó eso en la época en la que la clonación no era fácil y logró secuenciar pues una parte del receptor y pegado de eso logró descubrir las células T en 1984. Más o menos por esa misma época se encontró que las células T no interactuaban directamente, al menos inicialmente, con las células target, con los tumores, en este caso, sino que interactuaban con unas células que fueron descritas por Ralph Steinman, que básicamente eran unas células que nadie como que había pedido. O sea, uno dice, ¿por qué están las células dendríticas? Como nadie las pidió, pero ahí estaban, y quien describió estas células fue Steinman, y esencialmente entra este señor, Jim Allison, que ya lo conocemos porque ganó premio Nobel de Medicina y Fisiología el año pasado. Jim Allison lo que hizo fue que encontró que los linfocitos T, cuando eran expuestos al antígeno, primero el antígeno era presentado por las células dendríticas y que eso requería no solamente el receptor de células T del TAC-MAC, ¿cierto?, sino que también requería de la acción de esta molécula CD28 que interactuaba con otra molécula. Se necesitaba una doble sinapsis, ¿cierto? La sinapsis del antígeno con sus receptores, tanto en las células T como en las células dendríticas, como en el CD28 con el B7 o B7.1, pues eso que hay. Y a eso, sí, se llamó, pues realmente se le dio esa importancia. Entonces, lo que esencialmente sucedía, y esto ya lo he mostrado en otros momentos, es que el antígeno tumoral es captado por las células dendríticas que se presentan con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el antígeno al receptor de células T, que es naive, que no ha sido activado, y eso genera, ¿cierto? Esa molécula requiere, para que se active el linfocito T, requiere que además de esta sinapsis que hay aquí, haya esta otra sinapsis, que es la sinapsis coestimuladora, con el CD28 y el B7.1 o B7.2. Eso da la activación de la célula T. ¿Ok? Pero lo que es más interesante es que Jim Allison fue el que logró entender una cosa que también se describió por esa época. Y es que había una molécula que también se unía al B7 de las células dendríticas. Y resulta que ese B7 que se unía a las células dendríticas era el CTLA4. O sea, era el 4 de una serie de cosas que llamaban CTLA. ¿Ok? Resulta que todos pensaban que esto hacía una cosa y este fue el hombre que logró entender que no hacían 4, ¿cierto? El CTLA4 no es producido por las células T en reposo. Eso lo observó él. Lo segundo, solamente actúa en células que han sido activadas. Y 3, lo que hace el CTLA4 es que se une a los mismos ligandos del CD28. Entonces, eso es interesante. Entonces, había un evento entre el CTLA4 y el CD28. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esencialmente, cuando el CTLA4 se une a la misma molécula a la que se le unía el CD28, ya el linfocito T se inactiva. Y eso fue descubrimiento de este hombre. Entonces,
y acuñó el término de los checkpoints, definiendo como checkpoint la función es proteger los tejidos del daño al sistema inmunológico, disminuyendo la activación de las células T. Entonces, esencialmente, pues en lo que vamos, se detectó la proteína, el receptor de células T, las señales coestimulatorias y el CTLA4, ¿sí? O sea, esencialmente el CTLA4 es el que, si se activa, va a lograr apagar el sistema inmunológico. Y aquí pues lo describo. Por ejemplo, si uno tiene ratones a los que le knockout, a los que les quita el CTLA4, se mueren por exceso de actividad inmunológica. Aquí vemos un ratón normal que tiene este tejido linfoide normal y miren el tejido linfoide de un ratón que tiene un knockout de CTLA4. ¿Sí? Entonces, pues yo sé que es un ratón porque lo decía así el libro. Ahora, moléculas coestimulatorias o coinhibitorias hay toneladas. Sí, y nos gastaríamos un tiempo largo hablando de eso y me tocaría estudiar mucho. Sí. Y ustedes saben que yo soy perezoso. Entonces, todas estas pues existen y cuando algún día tengan droga hablamos de ellas. ¿Sí? Entonces, resulta que Medarex, una compañía que había tenido un ratón especial que producía anticuerpos humanos a los que se les podía construir cositas, ¿sí? Es una pequeña compañita que fue adquirida por Bristol Myers después, tenía un anticuerpo anti-CTLA4. Un anticuerpo contra el CTLA4 y Jim Allison es hippie. Entonces cuando le preguntaron a la FDA, ¿usted qué nombre le pondría? Le estaba trabajando con ellos y dijo, ¿por qué no ponemos ipilimumab? Como, ¿cierto? Flower power, ¿cierto? Y es que el hombre es músico, mírenlo. Toca la armónica en una banda que se llama los Checkpoints. ¿Sí? Muy exitosa en ciertos segmentos. Toca blues esencialmente. Entonces, esencialmente, lo que sucede es que tú tienes una célula parada y le pones ese anti-CTLA4, ¿sí? Mire cómo aparece lentamente en el panorama. Eso, esencialmente, parece que activa las células. Pero Medarex pensaba que este anticuerpo era una molécula, un anticuerpo activante. Fue Allison el que dijo, no, este es un anticuerpo inactivante del CTLA4 que lógicamente se une a los linfocitos T, ¿cierto? Y eso restablece la funcionalidad. Entonces, esa droga, ese MDX010, es lo que después se convirtió en ipilimumab, que no fue el único anti-CTLA4, ¿sí? El tremelimumab, que lo hizo inicialmente, creo que fue Pfizer, también era un anti-CTLA4 que estaba siendo producido en ese momento. Entonces, básicamente, cuando Medarex ya tenía su ipilimumab, lo que hizo Allison fue buscar la manera de meter eso en el armamentario clínico. Y le dio esa respuesta, hizo un estudio fase 1, hicieron un estudio fase 1 en donde 3 pacientes obtuvieron respuesta objetiva. Donde esos 3 pacientes no hayan tenido respuesta, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación hoy en día. Y se vieron que algunos de esos pacientes eran melanoma. Entonces dijeron, uy, aquí hay algo, melanoma. Entonces entra Jed Wolchak, ¿cierto? Este ya es más cercano a nosotros y probablemente ya lo conocemos mejor. Este trabajaba en el Memorial Sloan Kettering, estaba metido en un laboratorio, en una esquinita del Dr. Houghton en el Memorial. Y oyó de lo que estaba haciendo Allison con los CTLA4, y dijo, oiga, yo quiero trabajar con ustedes, ¿cierto? Entonces hicieron un consorcio para hacer cosas, aquí está pues su explicación, muy musical, ¿cierto?, del tema, y evidentemente no es totalmente clara. Entonces, esencialmente lo que encontraron es que lo primero que él se inclinó era buscar respuestas por RECIST. Pero resulta que las respuestas por RECIST no eran tan buenas. Y resulta que en uno de esos estudios, un paciente con melanoma tuvo progresión imagenológica y le dijo, oiga, usted tuvo progresión. Y yo, sí, puede que tenga progresión, doctor, pero yo me siento mejor. Yo me siento mejor. Entonces, ese mismo paciente después vino
sin enfermedades. Fue ahí que se estableció que el ipilimumab en pacientes con melanoma en algunas oportunidades hacen pseudoprogresión. Entonces, a pesar de que el test estaba malo, ¿cierto? El paciente dijo, yo me siento bien. O sea que este hombre no es solamente un man de laboratorio, de pipeta, sino que hay veces en que escucha a los pacientes, cosa que puede funcionar ocasionalmente. Entonces, en el estudio fase 3 de este agente, se eligió como desenlace principal la supervivencia global, no la supervivencia libre de progresión, ¿sí? Y resulta que tremelimumab, la otra molécula, eligió como desenlace principal la supervivencia libre de enfermedad, de progresión, y la droga en este momento están tratando de resucitarla. Le están haciendo así, ¿cierto? Pero ya está, pues en rigor mortis, ¿cierto? Aún si resulta positiva, pues nadie va a usarla, ¿cierto? Pero pues, ¿por qué? Pues too late, ¿cierto? 10 años demasiado bien, ¿cierto? Eso fue en el 2008, 2009 más o menos, ¿cierto? Y eso dio origen a los estudios que en el 2011 dieron aprobación por la FDA del ipilimumab en melanoma metastásico. Entonces, gracias al entuque, ¿cierto? No sé si esa palabra existe fuera de Medellín, ¿cierto? Pero digamos al entusiasmo de Axel Haas, ¿cierto? Uno de las personas, el que tomaba decisiones en BMS, que decía, puede que esto no funcione, pero metámosela toda de todas maneras, ¿sí? Y vamos por esta. En vez de tener esta curva en metastásico, vamos a buscar que la cola sea distinta. Esto es autógrafo de él, ¿sí? Entonces esta es la visión de Allison de todo el panorama. Entonces tenemos el CTLA4, donde actúan, ¿cierto? Mire que los ligandos son el B7, los ligandos están en las células presentadoras de antígeno y cómo funciona el ipilimumab. Ya a nivel de efector, ¿sí? Una vez que el linfocito ya está activado, primado, cebado, primed, ¿cierto? Es todo lo mismo, ¿cierto? Empieza a tener interacción con la célula tumoral que presenta lógicamente el antígeno junto con la complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y esencialmente el receptor de células tumorales hace lo que tiene que hacer, la reconoce y empieza a destruirla. Eso es lo que debe ser. Eso es lo que debería ser. Pero no siempre es. Eso es una activación del efecto tumoral. Y aquí viene este señor, ¿cierto? Un doctor, Tasuku Honjo, ¿sí? Que viene de un mundo totalmente distinto. Él trabaja en Kioto y lo que él hacía era esencialmente estudiar unas deficiencias autoinmunes, pues unos síndromes de deficiencia inmunológica congénita muy grave, que es el AICDA. ¿Sí? Me gasté toda la noche aprendiendo de letras. Y estaba buscando mecanismos de selección tímica y se encontró con el PD1. Esto es en 1994, o sea que el PD1 no es tan nuevo. En 1994 se encontró que los knockout mice, o sea, los que no tenían PD1 en sus genes, ¿cierto? A diferencia de los knockout mice CTLA4, los knockout mice de PDL1 sí sobrevivían. Pero hacían enfermedades autoinmunes. Y también se dio cuenta entonces, pensó que esto era también un freno. Eso fue en el 2002. Y PD1 está también expresado, además de las células T, también está expresado en las células B y en las células NK. Recuerden bien eso para la siguiente vez que hagamos la pregunta. Y esto es lo que piensa Tasuku Honjo. Mire que es mucho más organizado. Yo creo que podría dar una conferencia basada en esta. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente cuando el linfocito T está produciendo, está con su activación del sistema inmunológico, está también liberando interferón gamma, y ese interferón gamma hace que las células tumorales produzcan PDL1 y PDL2. No lo quise dibujar porque es más complejo. Y la expresión de PDL1 y PDL2 si tienen el mismo ligando, que es PD1 de los linfocitos T. Y esto hace que separe la respuesta inmunológica. Cuando hay esta unión, esta doble sinapsis
es una sinapsis inhibitoria a nivel de la célula efectora. Si tú tienes un anticuerpo anti-PD1 que se une al receptor que está en el linfocito T, pues entonces esencialmente restablece la respuesta inmunológica. Si tú tienes un anticuerpo anti-PDL1, también restableces la respuesta inmunológica, ¿sí? Y ese es como el mecanismo de acción. Aquí hay unos cuantos que uno menciona. Entonces, se va aumentando, y vamos por acá, y vamos entre melimumab, entonces vamos que el PD1, dónde está ubicado, las drogas, ¿cierto? Nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, avelumab, durvalumab, algunas son anti-PD1, otras son anti-PDL1, las anti-PD1 actúan en la célula T, las anti-PDL1 actúan en las células tumorales y en donde más haya también receptores de PDL1 que no son solamente en las células tumorales. Y eso lo que busca es incrementar esto. Obviamente yo no mostré ninguna curva en donde haya cambios en la supervivencia, porque ese es el objeto pues de todas estas conversaciones que vamos a tener durante el día. Entonces, pues esencialmente este método de descripción que es de TAC-MAC, es que el receptor de células T es la ignición, el acelerador es el CTLA4 y el PD1, el freno. Los aceleradores son estos, el CD28, el OX40, el CD137, y la gasolina es la interleuquina y el interferón, las citoquinas que hacen que crezca. Esta es una analogía que se ha utilizado y que yo estoy seguro que ustedes han visto. Gastaré unos minuticos en las células tumorales, el tercer brazo que hay de actividad de tratamiento inmunológico y de inmunoterapia que está pues candente hoy en día, y es el Tisagen-Leuclocel, ¿sí? Incluso tiene aprobación por la FDA. Si uno tiene suficiente dinero, puede acceder a esto. ¿En qué consiste eso? Básicamente, al paciente con linfoma, leucemia CD19 positivas, le hacen una leucaféresis, por eso está pues, gravitacionalmente hacia abajo, para que salga de aquí hacia acá, ¿cierto? Sí, esa es como la explicación, para que no piensen que es que no estamos en la Tierra, ¿sí? Y esa leucaféresis recolecta linfocitos, ¿sí? Y esos linfocitos se trata de separar los CD3 positivos, que son los linfocitos T. Eso lo hacen en el día 1, ¿cierto? Eso no lo hacen en Colombia, por ejemplo, sino que tienen que ir a Morris Plains en New Jersey o a Leipzig, ¿cierto? En Alemania, donde también tocaba Johann Sebastian Bach muchos años, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Tratan de seleccionar las células T. ¿Y cómo las seleccionan? Con anti-CD3 y anti-CD28 pegados a unas pelotitas metálicas. Y de esa manera, al seleccionarlo, van creando y le pone un anticuerpo, un CD137, un agonista, que es un estimulador del crecimiento de células T. O sea, ayuda a la expansión. Entonces hay una expansión selectiva de los CD3 que están ahí, ¿cierto? Bueno, esos CD3, ni fu ni fa, pues, evidentemente no estaba haciendo el trabajo, pero es en la célula tumor, en el individuo cuando el paciente estaba muriendo de cáncer. Entonces, aquí es donde está la belleza. Hay unos virus a los que les insertan un gen especial, que son transfectados, es decir, que se van al linfocito T, donde se incorporan, y ese gen tiene estas características. Miren qué hermosura. Es un gen construido por el hombre, que tiene un anti-CD19 fase variable, o sea, una parte de la inmunoglobulina que reconoce el CD19. Para que se pueda mover, le pone una bisagra de CD8. Y a nivel intracelular le pone CD137 para que esos linfocitos se mantengan creciendo, estimulados y proliferando. Y el CD3 gamma de zeta, que sirve para que se mantenga la señalización intracelular del linfocito T, y pues básicamente cumplen todas estas funciones. Todo esto que yo estoy explicando, pues básicamente está expresado ahí.
Esta no es la única forma de hacer esto, ¿cierto? Esta es una de ellas, pero mire que hay diferentes anticuerpos de reconocimiento de CD19, hay diferentes dominios de señalización, hay diferentes coestimuladores, algunos, por ejemplo, el CD28 también lo hace en algunas partes, y el vector, en este caso es un lentivirus, pero podría ser un gamma RB, ¿cierto? O un SBT, que no sé qué son, ¿cierto? ¿Sí? SBT es Sleeping Beauty Transposon. En un transposón de la Bella Durmiente. No, yo sé que es la Bella Durmiente, pero hasta ahí, ¿cierto? El transposón ya me... ¿Y qué sucede? Estas células, este virus infecta estos linfocitos T previamente capturados. Y se genera un linfocito T quimérico. ¿Qué es quimera? ¿Cierto? La combinación es un animal mitológico que tenía una parte de una cosa y otra parte de otra cosa, ¿cierto? Pues sí. Por ejemplo, ¿qué sería una quimera? Un uribista con un petrista, ¿cierto? Eso es una quimera, ¿cierto? Obviamente si tiene los dos elementos es un animal, ¿sí? Entonces, estos CAR T-cells expresan esa molécula. Mire que conservé el colorcito que habíamos hecho en la parte en su membrana celular, ¿cierto? Son células altamente activadas que tienen la habilidad de buscar y destruir células CD19 positivas. Miren qué hermosura, ¿sí? Y al día 15, más o menos, va de Leipzig o Morris Plains a Colombia, ¿sí? En una bolsita, ¿cierto? Un poquito carita, pero pues es una bolsita bacana, en donde ya las células que hay están envenenadas, ya están listas para destruir linfocitos linfocitos CD19 positivos autólogos. ¿Ok? Entonces aquí apreciando pues la gravitación nuevamente, las células CAR T-cells son infundidas como si fuera pues un tratamiento común y corriente. Y lo que hace la CTLA, el T-cell nucleocell, es progresar, ¿cierto? Matar las células tumorales y causas muerte celular, y eso funciona. Entonces, la terapia inmunológica moderna contra el cáncer pivotea sobre drogas anti-CTLA4, anti-PD1, PDL1, y CAR T-cells, pero muchas cosas van a ir ocurriendo. Hay nanobodies, hay una serie de nuevas estructuras. CAR T-cells para oncología de sólidos están empezando a ser de mucha importancia. Y con eso, pues quería darles las gracias por su atención. Muchas gracias.